Estudiaremos ahora un poco acerca de lo que son los números complejos y de las operaciones que vamos a realizar con este tipo de números. En principio, pues vamos a definir lo que se conoce como la unidad imaginaria. La unidad imaginaria la vamos a representar por medio de la letra I. Y el número que satisface esta condición, I cuadrado igual menos 1, es decir, que I es igual a la raíz de menos 1, a eso es lo que se le llama la unidad imaginaria. Es decir, I igual raíz de menos 1 es una cantidad imaginaria. ¿De dónde surge esto? Bueno, esto resulta del hecho de sacar, por ejemplo, raíces pares, o de índice par, mejor dicho, de cantidades negativas. En el conjunto de los números reales, la raíz de menos 1 no existe, porque no hay ningún número que elevado al cuadrado me reproduzca menos 1. Es decir, eh, cualquier cantidad negativa elevada a una potencia par, el resultado va a ser positivo, no va a ser negativo. Por esa razón es que surge la necesidad de crear el conjunto de los números imaginarios y, por supuesto, el que nos interesa, que es el conjunto de los números complejos. Si tenemos dos números reales, A y B, cualesquiera que estos sean, el número que tenga la forma, y le vamos a asignar por z, igual a A más BI, a ese número se le llama número complejo. Ahora bien, al conjunto de los números complejos, es decir, aquellos que tienen la forma A más BI, así como aparece ahí, se denota por la letra C. En esto hay que tener en cuenta lo siguiente, quiere decir que ejemplos de números compuestos podrían ser, por ejemplo, 2 más 3i. Otro puede ser menos 7 menos 4i. Y otro pudiera ser menos 2 más un tercio i. Esas expresiones que tenemos ahí vendrían a ser números complejos. En un número complejo vamos a identificar dos partes. Hay una parte que es real, que es este que está a la izquierda, una parte que es real y una parte que es imaginaria, ¿verdad? Entonces quiere decir que en este caso, observe, estos son de la forma A más BI, donde A es un número real y B también es un número real, pero acompañado de la unidad imaginaria. En ese sentido, podemos decir de que en un número complejo, como dijimos antes, podemos identificar dos partes. Ahora bien, dos números es una propiedad. Dos números complejos van a ser iguales si sus correspondientes partes, tanto la real como la imaginaria, son iguales, ¿verdad? De esa manera se establece la condición de igualdad. En base a lo que se ha dicho, entonces veamos este problema. Un número complejo también lo podemos simbolizar o representar por unas letras, ¿verdad? En este caso, generalmente se utilizan la letra Z, la letra W, ¿verdad? En fin, se utilizan eh, básicamente, y básicamente, repito, pues se utilizan esas dos letras, la Z y la W. Si se necesitan más de dos números complejos, se utilizan subíndices. Entonces pudiera ser Z, Z sub 1, Z sub 2, etcétera, etcétera, ¿verdad? De esa manera. Bien, entonces tenemos esos dos números complejos y nos dicen ahí que encontremos los valores de x y de y de tal suerte que se cumpla que z es igual a w. Para que esto sea cierto, esto quiere decir que ambos números van a ser iguales en el caso que sus respectivas partes también sean iguales, es decir, la parte real del primero de z va a ser igual a la parte real de W.
y la parte imaginaria de z tiene que ser igual a la parte imaginaria de w. Entonces eso es lo que vamos a plantear. Observe, si tenemos que z es igual a 2x más 3y, y además tenemos a w que es 4 más y menos 1 y entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a igualar las partes que son reales y las partes que son imaginarias. Si igualamos las partes reales vienen a ser, en este caso, 2x con 4. Si igualamos esas partes reales, quiere decir que de acuerdo a lo planteado, 2x será igual a 4. Y entonces aquí despejamos, x será igual a 4 sobre 2. Por lo tanto, x vale 4 entre 2, 2. Ya encontramos el valor de x. Ahora, igualemos la parte imaginaria. En este caso, la parte imaginaria de z es 3 y la parte imaginaria de w es y menos 1. De aquí pues resulta que al igualarlos tendríamos 3 igual a y menos 1. Lo cual me dice, si paso el menos 1 al otro miembro, pasaría a signo positivo. 3 más 1 es igual a y 3 más 1 es 4. Por lo tanto, y es igual a 4. Y aquí hemos encontrado los valores de x y de y. Y entonces comencemos a ver lo que son las operaciones. Empecemos por la suma y la resta de números complejos. La suma la vamos a trabajar o la vamos a definir de esta manera. Si z es igual a a más bi y w es igual a c más di, entonces sumar z más w es sumar cada uno de esos números complejos. Si los disponemos de forma vertical, quiere decir que voy a sumar miembro a miembro. Es decir, parte con parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. De ahí resulta que voy a sumar a más c y también voy a sumar d más b más d, que son la parte imaginaria. Y a ella pues obviamente ponerle la i correspondiente de la unidad imaginaria. De esa manera se realiza la suma. En cuanto a la resta, pues similar a la suma, ¿verdad? Lo disponemos de forma vertical. Recuerde que siendo, en este caso, z el minuendo y siendo esto otro el sustraendo, que es w, pues para ello le cambiamos signo, ¿verdad? Y entonces tendríamos a menos c más b menos d i. Esa es la manera práctica de poder hacer suma y resta de números complejos. Entonces veamos estos ejemplos. Tenemos esos dos números complejos y que nos piden que efectuemos primero z más w y después z menos w. Y en caso del literal A, vamos a proceder a lo siguiente. Hagamos la suma. Quiere decir que para sumar z más w tengo que escribir menos 3 más 2i sobre, lo voy a escribir 5 menos 7i, considerando pues que las partes que son semejantes queden en la misma columna. Y efectuamos menos 3 más 5, eso es 2, y 2 menos 7, eso es menos 5i. Y ahí tenemos efectuada la suma. Ahora con respecto a la resta, bueno, escribimos el minuendo que es z, en este caso es menos 3 más 2i, y debajo de él el sustraendo, que sería 5 menos 7i, pero como hoy es resta, le voy a cambiar los signos, es decir, menos 5 más 7i, y voy a efectuar menos 3 menos 5 es menos 8, y 2 más 7 es 9i.
Y entonces aquí lo que tenemos, en el caso del primero, lo que tengo es Z más W. Y en el caso del segundo, lo que tengo es Z menos W. Y ahí tenemos hecha esa operación del literal A. Y el literal B, haciendo primero la suma, tendríamos 9 menos 2 es 7. Y menos 3 menos 4 es menos 7i. Esto sería Z más W. Ahora, en cuanto a la resta, escribimos el minuendo, que es menos 9 menos 3i. Debajo del sustraendo, que es este complejo, pero le cambiamos signo. Sería 9 más 4i. Perdón, aquí es 2. 2 más 4i. Cambiándoles el signo, ¿verdad? Y tendríamos 9 más 2 es 11. Y menos 3 más 4 es 1. Es decir, i. Y esto sería Z menos W. Y ahí tenemos hecha ya la resta, la suma y la resta de esos números complejos. Ahora veamos lo que es la multiplicación de números complejos. Si tenemos el complejo Z igual a A más BI y el complejo W C más DI, la multiplicación de esos dos números complejos se efectúa de la siguiente manera. Si lo efectuamos como multiplicación de binomios, tendríamos que hacer A por C, sería AC, más por más es más, A por DI sería ADI, ahora BI por C sería, más por más es más, sería BCI, y luego más por más es más, BI por DI sería BD, e I por I sería I al cuadrado. Pero recordemos que en un principio hemos dicho que I al cuadrado es igual a menos 1. Por lo tanto, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. A la hora de reducir términos semejantes, aquí tendríamos lo siguiente. AC más, aquí sumaríamos estos productos, es decir, AD más BC, esto va con I, más, y en vez de BD, o mejor dicho, en vez de I cuadrado, puedo escribir menos 1, es decir, BD multiplicado por menos 1. Luego entonces tendríamos AC más AD más BCI, y más por menos es menos, BD por 1 sería BD. Y luego estos ya son términos semejantes, por lo tanto tendríamos AC menos BD más AD más BC y de esta manera estaríamos efectuando la multiplicación de números complejos. Ahora veamos estos ejemplos de multiplicación. Para el caso nos piden multiplicar esos dos números complejos. Para el caso del literal A, si los disponemos en forma vertical, tendríamos menos 5 más 4i, y debajo de él voy a escribir 2 menos 3i. Y vamos a efectuar la multiplicación de forma vertical. Entonces comenzamos, menos por más es menos, 5 por 2, 10. Ahora menos por menos es más, y 5 por 3 es 15i. Ahora más por más es más, 4i por 2 es 8i. Lo escribimos debajo del semejante.
Finalmente, más por menos es menos, y 4i por 3i es 12i al cuadrado. Y efectuamos, ¿verdad? Tenemos menos 10 más 15 más 8 es 23 y menos 12, y recordemos que i al cuadrado es menos 1, por lo tanto, al sustituir ese i cuadrado por menos 1 nos va a quedar así: 10 más 23i, y menos por menos es más 12. Finalmente, como estos son términos semejantes, menos 10 más 12, eso es 2. 2 más 23i, y este es el resultado de la multiplicación. En el caso del literal B, procedemos de la misma manera. Menos por menos es más. 3 por 5 es 15. Menos por más es menos. 3 por i es 3i. Luego, menos por menos es más. 2i por 5 es 10i. Y menos por más es menos. 2i por i es 2i al cuadrado. Luego, 15 menos 3 más 10 es más 7i menos 2 por menos 1, que es lo que vale i cuadrado. Tendríamos entonces 15 más 7i, y menos por menos es más, 2 por 1, 2. 15 más 2 es 17. Entonces el resultado es 17 más 7i. Y esta es la multiplicación. Para la división de números complejos lo vamos a hacer directamente con un ejemplo, porque el procedimiento es un poquito más, no complicado, pero sí hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo, porque básicamente los pasos para dividir números complejos es que se multiplica tanto el dividendo como el divisor por el conjugado del divisor. El conjugado, recordemos que es el mismo número, solo que el el signo central se cambia, ¿verdad? Si tengo a más bi como complejo, su conjugado sería a menos bi. Esa es la única diferencia. Entonces procedamos a hacer lo siguiente. Si voy a dividir y lo voy a trabajar como que fuera una fracción, y voy a dividir 4 más 3i entre 5 menos i, lo que voy a hacer es que tanto el dividendo como el divisor, o el numerador o el denominador, lo vamos a multiplicar por el conjugado del denominador. Es decir, que voy a hacer lo siguiente: 4 más 3i sobre 5 menos i multiplicado por el conjugado del denominador, que sería 5 más i. 5 más i. Eso me va a permitir hacer lo siguiente. Vamos a hacer las multiplicaciones de los numeradores, es decir, que voy a multiplicar 4 más 3i por 5 menos i. Y esto será sobre, observe, como esto es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, sería el cuadrado de esta cantidad, ¿verdad? Más el cuadrado de esta otra cantidad. ¿Por qué ahora más? Porque recuerde que si yo elevo i al cuadrado, eso es igual a menos 1. Tendría que ser el cuadrado de este menos el cuadrado del segundo, pero por ese menos del i cuadrado se va a convertir en más. Entonces tendríamos 5 al cuadrado, que sería, bueno, escribámoslo, 5 al cuadrado más el coeficiente que tiene la i, que sería 1 al cuadrado. Ahora lo que hacemos es efectuar la multiplicación del numerador.
Entonces ahí efectuamos la multiplicación que aparece en el numerador, ¿verdad? Es decir, 4 más 3i con 5 menos i. Y al efectuar la multiplicación obtenemos 23 más 9i. Por lo tanto, continuando con la división, es decir, que estábamos dividiendo 4 más 3i sobre 5 menos i, esto nos quedará igual, en el numerador nos queda 23 más 9i, y en el denominador, que era 5 al cuadrado, que sería 25, más 1 al cuadrado, que sería 1. Por lo tanto, tendremos 23 más 9i sobre 25 más 1, que sería 26. Por lo tanto, esto es igual a tener a 23, como es el mismo denominador para ambos, lo puedo escribir así: 23 26avos más 9i sobre 26. Y esa sería la división de esos números complejos. Con este otro hacemos exactamente lo mismo. Vamos a escribir que voy a dividir el z, que es menos 3 menos 2i, sobre 5 más 2i. Lo cual, decimos, escribimos el numerador, menos 3 menos 2i sobre 5 más 2i, y vamos a multiplicar por el conjugado del denominador, que sería 5 menos 2i sobre 5 menos 2i. De aquí me permite esto decir que debo de multiplicar menos 3 menos 2i con 5 menos 2i. Y debajo nos quedaría, al que elevar al cuadrado, sería 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Quiere decir que debo de multiplicar en forma vertical menos 3 menos 2i sobre 5 menos 2i, y efectuamos esa multiplicación. Y al efectuar la multiplicación, pues obtenemos, siguiendo el procedimiento, menos 3 por 5 es menos 15, menos 3 por 2i es más 6i, menos 2i por 5 es menos 10i, y menos 2i por menos 2i es 4i al cuadrado. Recordando que i cuadrado es menos 1, entonces este más por menos es menos, y al efectuar acá menos 15, luego aquí tendríamos menos 4, y más, al cambiar el i cuadrado por el menos 1 y efectuando, nos quedaría menos 4. Menos 15 menos 4 es menos 19 menos 4i. Entonces eso lo vamos a utilizar ya para terminar de hacer lo que es la división. Y entonces, al efectuar la división de los complejos que nos piden, ya vimos que el resultado de la multiplicación en el numerador nos dio menos 19 menos 4i. Y al efectuar el 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, eso sería 25 más 4, y 25 más 4 es 29. De aquí pues resulta que, partiéndolo porque tiene el mismo denominador, tendríamos menos 19 29avos menos 4i sobre 29. Y aquí tenemos ya la división hecha.